A los 81 años, Angélica María habría decidido abrir una puerta que México creyó cerrada para siempre. No habló de una simple anécdota de juventud, ni de un romance perdido entre luces de estudio. Habló de un silencio que, según esta historia, duró más de 50 años. Un silencio unido al nombre de Enrique Guzmán, a una etapa dorada del espectáculo mexicano y a una decisión que pudo cambiar para siempre la imagen de la mujer que millones conocieron como la novia de México. Lo más fuerte no es que el público haya vivido décadas pensando que conocía toda su vida. Lo más fuerte es que detrás de esa sonrisa que aparecía en pantallas, escenarios y revistas, habría existido una verdad privada que no cabía en ninguna portada. Una verdad marcada por un hijo, por una maternidad vivida en secreto, por una juventud puesta contra la pared y por dos apellidos enormes dentro de la cultura popular mexicana. México creyó conocer a Angélica María porque la vio crecer bajo los reflectores. La escuchó cantar en fiestas, en hogares, en momentos familiares, donde una canción parecía decir lo que las palabras no alcanzaban. La vio actuar desde niña, convertirse en figura de cine, televisión, teatro y música, y transformarse en una presencia casi familiar para varias generaciones. Pero esa cercanía también tuvo un precio. El público la amaba como si fuera suya, y esa forma de amor, aunque parecía dulce, también podía convertirse en una jaula. Durante décadas, Angélica María no fue solo una artista, fue una imagen, fue una promesa silenciosa. Fue la muchacha buena, luminosa, cercana a la mujer, que representaba una idea de pureza y de ternura que el México de aquella época necesitaba conservar intacta. Ser la novia de México no era únicamente un apodo cariñoso. Era una carga invisible. Era tener que sonreír incluso cuando el alma estaba llena de preguntas. Era pertenecerle al público incluso cuando la vida privada pedía espacio para respirar. Por eso esta historia pesa tanto. Porque no habla únicamente de un amor. Habla de una época en la que una mujer famosa podía perderlo todo si se salía del guión que otros habían escrito para ella. Habla de una industria que fabricaba sueños, pero también destruía carreras, cuando una verdad humana amenazaba una imagen comercial. Y habla de una joven de 21 años que en el momento más delicado de su vida tuvo que escoger entre la verdad pública y la protección de alguien que todavía no podía defenderse. Para entenderlo, hay que volver al principio. Angélica María Hartman. Ortiz no llegó a la fama persiguiéndola como quien corre detrás de una puerta dorada. La fama llegó a ella cuando todavía era una niña. Entró al cine mexicano en una etapa en que el país se miraba a sí mismo en la pantalla grande, cuando las películas, las canciones y los rostros de sus estrellas formaban parte de la memoria emocional de millones. Angélica no solo actuaba. La gente sentía que la conocía, que había algo verdadero en su manera de mirar, de hablar, de estar frente a una cámara. No era únicamente belleza. En esa industria la belleza abundaba. Lo que ella tenía era otra cosa. Tenía una cercanía difícil de fabricar. Una forma de presencia que hacía que el espectador bajara la guardia. La gente no la veía como una figura lejana, sino como alguien que formaba parte de la casa de la radio, encendida de la sala de las revistas, sobre la mesa de las canciones que acompañaban la vida cotidiana. Así nació ese nombre que la acompañaría durante décadas. La novia de México. Ese título que al principio parecía un regalo, se convirtió poco a poco en una frontera. Angélica debía ser querida pero también impecable. Debía emocionar pero no incomodar. Debía crecer pero sin romper la imagen que otros habían decidido amar. Y en medio de ese mundo, donde todo era observado, comentado y vendido, apareció Enrique Guzmán. Enrique era otra clase de fenómeno. Era la energía del rock and roll con rostro mexicano. Era la juventud que entraba con fuerza en un país acostumbrado a otros sonidos, a otras formas de comportarse, a otras reglas. Su voz, su presencia
y su manera de ocupar un escenario hablaban de una generación que quería moverse distinto, sentir distinto, vivir con una intensidad que no pedía permiso. Enrique no pasaba desapercibido. Cuando entraba a un lugar, algo cambiaba. No porque lo intentara, sino porque llevaba esa clase de carisma que no se ensaya. Angélica y Enrique coincidieron en el mundo pequeño y enorme del espectáculo mexicano. Pequeño, porque todos se conocían, porque los estudios, los eventos, los productores y las revistas formaban una red donde cualquier gesto podía convertirse en rumor. Enorme porque lo que ocurría ahí tenía eco en todo el país. Los dos estaban en el centro de esa maquinaria. Ella la novia de México, él el símbolo juvenil de una música nueva. Dos nombres que por separado ya pesaban demasiado y que juntos podían incendiar la curiosidad del público. Al principio lo que se veía desde fuera parecía fácil de explicar. Había química, había miradas, había fotografías, comentarios, proyectos, encuentros, en espacios donde la industria sabía que unir esos dos nombres producía interés. Pero lo que verdaderamente importaba no estaba en las imágenes públicas. Estaba en lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban, en conversaciones que empezaban hablando de trabajo y terminaban entrando en zonas más íntimas, en silencios que no eran incómodos porque estaban llenos de algo que todavía no necesitaba nombre. El público creía verlo todo. Las revistas creían registrarlo todo. Los columnistas de espectáculos creían entender cada gesto, pero solo veían la superficie. Y la superficie, aunque real, no era toda la historia. Angélica veía en Enrique algo que los demás no alcanzaban a ver. Detrás del músico intenso, del hombre expansivo del artista, que parecía vivir con el volumen alto, había una capacidad de escuchar que la sorprendía. Había momentos de quietud. Había una profundidad que no siempre encajaba con la imagen pública del ídolo rebelde. Enrique, por su parte, miraba a Angélica de una manera distinta. No como se mira a una compañera de trabajo, no como se mira a una figura famosa. La miraba como un hombre que descubre algo específico en una mujer y no logra apartarse de eso. Angélica lo notaba. Había aprendido desde niña a leer ambientes, intenciones, peligros y silencios. Vivir en la industria desde tan temprano le había dado una intuición afilada. Sabía distinguir entre una atención superficial y una atención verdadera. Y la de Enrique era verdadera. Poco a poco empezaron a verse fuera de los espacios previstos por la industria. No en grandes escenas dramáticas, sino en tardes cuidadas, en lugares donde los fotógrafos no esperaban, donde los informantes de las columnas sociales no podían convertir cada movimiento en nota. Por unas horas podían dejar de ser nombres enormes y ser solamente dos personas. Esa libertad, aunque fuera breve, tenía un poder peligroso. En esas tardes Angélica bajó defensas que llevaba años construyendo. No ocurrió de golpe. Nadie entrega su parte más vulnerable en un solo instante. Fue una conversación, luego otra más. Fue descubrir que Enrique podía escuchar. Fue sentir que él veía algo de ella que el público no veía. Fue permitir que la mujer detrás del personaje respirara delante de alguien que no parecía pedirle una actuación. Enrique también bajó las suyas. Y cuando dos personas que viven rodeadas de imagen se encuentran sin máscara, lo que nace puede ser más fuerte que la prudencia. Esa conexión no parecía calculada, no parecía fabricada para una portada. Era precisamente lo contrario. Era demasiado humana, demasiado complicada, demasiado íntima para caber en la versión simple que la industria habría podido vender. El problema no era el sentimiento. El problema era el mundo alrededor. Un mundo que amaba a sus estrellas, pero también las vigilaba. Un mundo que podía transformar un romance en escándalo y un error en condena. Un mundo donde una mujer joven cargaba con una exigencia moral mucho más pesada que la de cualquier hombre.
Enrique podía ser intenso, libre, rebelde, contradictorio. A Angélica, en cambio, se le exigía una perfección casi imposible. Ella lo sabía. Sabía que la novia de México no podía tener una historia que rompiera la fantasía pública. Sabía que no vivía en un tiempo amable con las mujeres que se salían del molde. Sabía que los productores, las revistas, los patrocinadores y el público podían volverse implacables. Pero también sabía que lo que sentía por Enrique no obedecía a la lógica. Hay vínculos que no esperan el momento conveniente. Llegan cuando llegan, y cuando uno intenta razonar con ellos, ya es tarde. La complicación más grande no llegó por un fotógrafo escondido, ni por una columna maliciosa. Llegó desde el cuerpo de Angélica. Una mañana antes de que la ciudad terminara de despertar, antes de que el ruido cotidiano llenara las calles, ella sintió una certeza. No era una idea vaga. Era una verdad física de esas que no necesitan prueba inmediata para instalarse en el centro de una mujer. Algo dentro de ella había cambiado. Se quedó sentada en la orilla de la cama. Afuera todo seguía igual. Los autos, las voces, la radio, en alguna parte del país avanzando, sin saber que en una habitación, una joven de 21 años acababa de entender que su vida no volvería a ser la misma. Tenía 21 años. Era la novia de México. Y llevaba dentro un hijo de Enrique Guzmán. Lo primero que pensó no fue en la prensa. No fue en los contratos. No fue en los proyectos. No fue en la imagen que millones habían depositado sobre ella. Su primer pensamiento fue Enrique. Pensó en cómo la miraría cuando lo supiera. Pensó en esos ojos que en público podían estar llenos de energía, pero que en privado tenían una suavidad que pocos habrían imaginado. Pensó en el hombre, no en el ídolo. Pero no se lo dijo de inmediato. Esperó días, días enteros, en los que siguió funcionando como si nada ocurriera. Apareció donde debía aparecer. Sonrió donde debía sonreír. Respondió preguntas con gracia. Cumplió compromisos. Fue la Angélica María que todos esperaban ver, mientras por dentro cargaba una noticia que todavía no podía poner en palabras. Esa es una forma de soledad muy difícil de explicar. No la soledad de estar físicamente sin nadie, sino la de llevar una verdad tan grande que todavía no encuentra dónde descansar. Cuando finalmente habló con Enrique, no hubo una escena preparada. No hubo música, ni gran escenario, ni frases perfectas. Fue una tarde ordinaria, una de esas tardes que solo se vuelven inolvidables porque una frase lo cambia todo. Angélica lo miró y se lo dijo. Estaba embarazada. Los segundos posteriores quedaron grabados en ella con una precisión dolorosa. Enrique no huyó. Eso importa. No desapareció. No eligió la salida más cobarde. Pero tampoco dijo aquello que una parte de ella necesitaba escuchar. No le ofreció una seguridad total. No le dio esa presencia absoluta que en ese momento habría sido más importante que cualquier promesa material. Lo que dijo fue honesto, y precisamente por honesto fue difícil. El mundo en que vivían no estaba listo para esa historia. Él tampoco estaba listo para enfrentar todo su peso. Angélica escuchó y entendió dos cosas al mismo tiempo. Entendió que Enrique veía con claridad los riesgos, y entendió que esos riesgos caerían con más fuerza sobre ella. Porque no era lo mismo ser Enrique Guzmán que ser la novia de México. No era lo mismo que un hombre enfrentara rumores a que una mujer joven quedara marcada por una maternidad fuera del relato permitido. La balanza era injusta desde el principio. Después de esa conversación, empezó el periodo más extraño de su vida. Por fuera todo seguía funcionando. Seguía el trabajo, los compromisos, las sonrisas, el personaje público. Por dentro cada día pesaba más. El tiempo no esperaba. El cuerpo cambiaba. La decisión se acercaba. Y ninguna posibilidad parecía limpia. Enrique siguió cerca, pero algo se había movido entre ellos. No era falta de amor.
Era una distancia de otro tipo. La distancia que aparece cuando dos personas miran el mismo problema desde lugares distintos. Él veía el peligro desde su posición con un hombre capaz de absorber golpes de otra manera. Ella lo veía desde la suya, desde una imagen pública construida sobre expectativas que no perdonaban grietas. Los dos podían ser sinceros y aún así no alcanzar una solución. Fue entonces cuando Angélica buscó a una mujer mayor, amiga de su madre, alguien que conocía el espectáculo mexicano por dentro y que había visto demasiadas historias como para escandalizarse fácilmente. La llamó y le dijo que necesitaba hablar, que no podía hacerlo por teléfono. Al día siguiente, fue a verla. La escena era sencilla. Una sala pequeña, luz de tarde, plantas en las ventanas y una joven cargando una verdad que parecía demasiado grande para su edad. Angélica habló durante mucho tiempo. Contó cómo había empezado todo. Contó lo de Enrique, contó el embarazo, contó el miedo, contó la presión invisible de ser quien era. La mujer la escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin hacer gestos de alarma. A veces, en los momentos más difíciles, lo más valioso no es un consejo brillante, sino una presencia que no condena. Cuando Angélica terminó, la mujer le dijo algo que quedaría en su memoria para siempre. Le dijo que no había decisión sin dolor, que cualquier camino tendría un precio, que la pregunta no era cómo evitar el sufrimiento, porque ya no existía una salida sin sufrimiento. La pregunta era qué precio podía pagar y con cuál podría vivir el resto de su vida. Esa frase no resolvió el problema, pero le dio una forma. Angélica dejó de buscar una respuesta perfecta porque entendió que no existía. Solo existía la mejor decisión posible dentro de un mundo que no había sido diseñado para protegerla. Y cuando miró el centro de todo, comprendió que su miedo más grande no era por ella, era por el niño. Le preocupaba qué vida tendría ese hijo si nacía bajo el ojo público. Le preocupaba que la prensa lo convirtiera en objeto de morbo. Le preocupaba que su origen fuera usado como arma. Le preocupaba la ausencia. No la ausencia de dinero o comodidades, sino la ausencia profunda de un padre que en ese momento todavía no estaba listo para estar completamente presente. Y le preocupaba que una criatura inocente tuviera que pagar el precio de una historia que los adultos no sabían cómo sostener. A esa angustia se sumó una señal concreta. Una persona con poder dentro de la industria se acercó a Angélica en un evento. No habló con brutalidad. No hizo una amenaza directa. Fue peor. Usó esa elegancia fría de quienes saben que no necesitan levantar la voz para intimidar. Le dejó entender que había rumores y que si esos rumores resultaban ciertos proyectos, podrían complicarse de manera irreversible. Angélica comprendió el mensaje. No era solo su vida privada, era su carrera. Era la maquinaria completa diciéndole que la fantasía pública debía mantenerse intacta. Era la industria recordándole que podía adorarla mientras obedeciera, pero que podía castigarla si su humanidad se volvía incómoda. Esa noche habló con Enrique. Fue la conversación más larga y más honesta entre los dos. Angélica le dijo lo que realmente temía, no lo que se dice, para sonar fuerte. Le habló de los rumores de la persona con poder de las mujeres, que había visto caer cuando se salían del guión de la vida que merecía ese hijo y de la imposibilidad de protegerlo si todo quedaba expuesto. Enrique la escuchó de una manera distinta, sin su energía habitual, sin el impulso expansivo que lo caracterizaba, en silencio, quieto, como si por primera vez el peso completo de la situación le hubiera caído encima. Cuando ella terminó, él tardó en responder, y entonces dijo que entendía, que quizá no era lo que habría elegido si el mundo fuera distinto, pero el mundo no era distinto. Era exactamente como ambos sabían que era. Y si ella creía que había una forma de proteger mejor a ese hijo, él respetaría esa decisión.
La decisión quedó tomada sin pronunciarse completamente. A veces las palabras no hacen falta porque el silencio ya dijo todo. Angélica cargaría con lo que venía. Cargaría con el cuerpo cambiando en secreto. Cargaría con la sonrisa frente a las cámaras. Cargaría con las noches de miedo. Cargaría con la contradicción de amar a un hijo y al mismo tiempo prepararse para no criarlo. Hubo noches en que Enrique iba a verla. No siempre hablaban. A veces se quedaban en silencio. Él ponía la mano sobre el vientre de Angélica y cerraba los ojos. Ella lo miraba y veía una ternura que el público no conocía. El público conocía al cantante, al ídolo, al hombre de presencia fuerte. Pero ahí había otro Enrique, un hombre que parecía tocar una realidad demasiado grande para poder nombrarla. Esa ternura hacía todo más doloroso. Si Enrique hubiera sido indiferente, si hubiera sido frío, si hubiera desaparecido, quizá la decisión habría dolido de otra manera. Pero no fue así. Él estaba, aunque no de la forma completa que ella necesitaba. Y esa presencia incompleta era una herida particular, porque confirmaba que había amor, pero también confirmaba que el amor no siempre alcanza para cambiar las condiciones del mundo. El niño nació en otoño en una clínica privada lejos del ruido público. Por unas horas afuera no existieron las revistas ni los productores, ni los rumores ni el título de novia de México. Solo existía una habitación, una madre joven, un padre enfrentado a una emoción imposible de ocultar y un recién nacido respirando por primera vez. Enrique estuvo ahí. Angélica siempre recordaría eso. No eligió estar lejos, no se escondió detrás de compromisos. Estuvo presente en ese instante. Cargó al niño en brazos con una ternura que ella no había visto jamás. Lo miró como miran quienes descubren una parte de sí mismos que hasta ese momento desconocían. Y Angélica, al verlo, entendió dos verdades al mismo tiempo. Supo que Enrique amaría a ese hijo toda su vida, aunque no pudiera decirlo en público. Y supo que ese amor no iba a cambiar la decisión que ya habían tomado. Porque una escena hermosa no borra una realidad dura. Una habitación llena de emoción no cancela una época entera de prejuicios. Un padre conmovido no repara de inmediato su falta de preparación. La belleza y el dolor pueden ocupar el mismo espacio. Y ese día, para Angélica, lo ocuparon. Pocos días después el niño fue entregado a una familia. Una pareja que lo recibió como un milagro largamente esperado. Para ellos ese niño era una respuesta. Para Angélica era una despedida. Y en esa despedida convivían dos verdades imposibles de separar. Sentía que estaba haciendo un acto de amor para protegerlo, y al mismo tiempo sentía que se arrancaba una parte de sí misma. No hay forma sencilla de nombrar ese dolor. No es solo renuncia, no es solo sacrificio, no es solo miedo. Es la mezcla de una madre que ama a una mujer joven atrapada por una industria, una figura pública vigilada por un país y un hijo al que se intenta salvar de una exposición que podía marcarlo para siempre. Angélica volvió a la vida pública llevando todo eso por dentro. Regresó al trabajo antes de lo que su cuerpo necesitaba. Necesitaba el ruido del set, las instrucciones del director, los diálogos del guión, las luces, los horarios, cualquier cosa que llenara los espacios donde de otra manera aparecía siempre el mismo pensamiento. Ese niño dormía en algún lugar en una cuna que no era la suya, con personas que lo amaban, mientras ella seguía a pocos kilómetros, imaginándolo a cada hora. Desde entonces, Angélica aprendió a vivir dividida. No dividida de una manera visible, sino en compartimentos internos. Por un lado, la vida pública continuaba. La carrera seguía. La novia de México aparecía en pantallas, escenarios, programas y portadas. El país seguía viéndola como una figura luminosa. Por otro lado existía una zona privada, donde el tiempo tenía otro ritmo,
donde cada recuerdo pesaba, donde cada fecha podía abrir una herida silenciosa. Los años pasaron. La presencia de Angélica no desapareció. Al contrario, se volvió más profunda. El público notaba una madurez distinta, una textura emocional más compleja, una verdad nueva en su manera de interpretar. Muchos lo atribuían al oficio, a la experiencia, a las décadas de trabajo. Y era cierto, pero no era toda la verdad. Había capas que venían de otro lugar, de una maternidad callada, de una ausencia sostenida, de una decisión que seguía acompañándola aunque nadie la viera. Cada año, una fecha la detenía por dentro. Pensaba en el niño convertido en adulto, en las noticias escasas que llegaban por canales discretos en Enrique y en el silencio que ambos cargaron sin nombrarlo. Más de 50 años después, esa verdad no destruye su leyenda, la vuelve más humana.